En este video trataremos el tema de la integración de funciones trigonométricas. En total veremos 8 casos. El caso 1 corresponde a la integral de la función coseno de x elevado a n, ¿no es cierto?, con respecto a la diferencial x, o en el caso de la integral de seno a la n de x. Es decir, cuando trabajamos con la integral de una potencia de una función seno o de una función coseno, pero en la que el exponente es un número impar. Para poder resolver este tipo de integrales, lo que debemos realizar es el siguiente proceso. Sabemos que n es un número impar, por lo tanto, al momento de restarle una unidad, vamos a trabajar con un número de tipo par. Es decir, la integral del coseno a la n de x lo podemos escribir como coseno a la n menos 1 de x y multiplicado por el coseno de x. Este coseno es el que hemos extraído del exponente. Lo mismo podemos realizar en el caso de la función seno, por eso lo ponemos como un caso principal. Al seno elevado a n de x le restamos una unidad y eso lo dejamos como un factor multiplicando la diferencial x. Posteriormente realizado eso, podemos hacer una transformación. Recordemos de que como n era impar, al restar 1 nosotros estamos trabajando con un número de tipo par. Y es así como nosotros podemos escribir esta expresión, la podemos escribir como la potencia de una función trigonométrica al cuadrado, que en el primer caso sería coseno al cuadrado, y para que se anule nosotros lo dejamos dividido en 2, es decir, el coseno al cuadrado de x elevado a n menos 1 medios, por el coseno de x, que en este caso no hemos alterado absolutamente nada, lo hemos bajado, o lo podemos hacer en el caso de trabajar con seno al cuadrado de x elevado a n menos 1 medio, multiplicado por seno de x, que fue exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Posteriormente podemos utilizar lo que es una propiedad fundamental, ¿no es cierto?, una propiedad de las funciones trigonométricas, una identidad trigonométrica. Recordemos que si nosotros sumamos el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo, el resultado es 1. De ahí se desprende que, por ejemplo, el coseno al cuadrado va a ser 1, coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Ese fue el cambio que hicimos desde el paso 2 al paso 3. O en su efecto, si nosotros tenemos seno al cuadrado de x, eso lo podemos escribir como 1 menos coseno al cuadrado de x. Y la potencia queda tal cual, ¿no es cierto?, elevado a n menos 1 medios y elevado a n menos 1 medio. Posteriormente realizado esto, podemos trabajar con lo que se llama un cambio de variable, una sustitución de tipo simple. Es decir, en el primer caso vamos a hacer u igual a seno de x. Estamos trabajando con la función contraria de alguna manera a la que aparece acá, ¿cierto? Que es la función que se encuentra en el paso 3, en el interior del paréntesis. Seno de x, bueno, acá aparece 1 menos seno al cuadrado de x, pero nosotros trabajamos con seno de x, y por lo tanto la derivada de eso corresponde a coseno de x. Y en el caso de la integral que estábamos resolviendo acá, tenemos coseno de x, por lo tanto queda la derivada que es menos de u va a ser igual a seno de x. Y como ya hemos hecho el cambio de variable, recordemos que acá u corresponde al seno de x, por lo tanto nos quedaría 1 menos u cuadrado elevado a n menos 1 medio por la diferencial de u. Recordemos que todo eso vale de u. Y acá nos quedaría 1 menos u al cuadrado elevado a n menos 1 medio por el opuesto de la diferencial de u, que después podemos acomodarlo y simplemente el menos lo vamos a poner antes de la integral. Una vez desarrollado esto, podemos trabajar, ¿no es cierto?, directamente con la integral de un binomio, de la potencia de un binomio. Por lo tanto, para poder continuar, lo que hacemos es resolver la potencia, luego integrar el polinomio resultante y por último reemplazar el u por el valor correspondiente. En el caso primero nosotros teníamos que el u valía seno de x, así que realizamos el proceso inverso a la sustitución
Y en el segundo caso, recordemos que el u vale en coseno de x. De manera que la integral queda en función de seno de x en el primer caso y coseno de x en el segundo caso. Tomemos el siguiente ejemplo para el caso número 1. Nos piden calcular el seno a la quinta de x con respecto a la variable x. Como dijimos, estamos cayendo en el caso, ¿no es cierto?, de que tenemos que integrar la potencia de una función seno, donde el exponente corresponde a un número impar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso correspondía al exponente, ¿no es cierto?, quitarle una unidad. Por lo tanto, nos queda seno a la cuarta de x. Y eso multiplicado por el seno de x, porque le quitamos una unidad, recordemos, y lo dejamos como factor, con respecto a la variable x o la diferencial x. Una vez que ya teníamos hecho ese paso, recordemos que debemos escribir esa potencia como la potencia de la función original, en este caso seno, pero al cuadrado. Entonces, en este caso sería, para que nos dé exponente 4, tendría que ser seno al cuadrado. Y esto de acá permanece de la misma manera. Lo único que hicimos variar fue esto. Una vez que ya realizamos este paso, tenemos que recordar la identidad trigonométrica en que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo corresponde a 1, y luego sabemos que en el caso de tener seno al cuadrado del ángulo, eso lo podemos reemplazar por 1 menos coseno al cuadrado de ese ángulo x en este caso. Y todo eso queda elevado al cuadrado, y fue la única modificación que hemos realizado. Lo otro lo estamos dejando de alguna manera tal cual. Posteriormente procedemos a hacer una sustitución simple y vamos a tener que u va a corresponder al coseno de x, que es la función que estaba en el interior. Por lo tanto, si u corresponde a el coseno de x, luego la derivada de u, o mejor dicho, menos la derivada de u, va a corresponder a x, perdón, que hay un error, a x seno de x. Es decir, hacemos la sustitución acá y corresponde esto a tener u cuadrado. Esto fue lo que hicimos variar. Y esto corresponde a menos la derivada de u. Este menos la derivada de u nosotros lo podemos poner de alguna manera fuera del paréntesis, fuera de la integral. Lo sacamos. Y nos queda por resolver esa integral. Entonces acá lo que vamos a tener es que menos la integral de 1 menos u al cuadrado de u es lo que debemos calcular. Y eso corresponde a la potencia, ¿no es cierto?, de un binomio. Entonces, como es el cuadrado de un binomio, va a ser primer término al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, menos 2 veces el primer término por el segundo. O sea, va a ser 1 por u cuadrado menos 2u cuadrado más el segundo término al cuadrado. Es decir, u al cuadrado que corresponde u a la cuarta. Con respecto a la diferencial u. Posteriormente hacemos la separación utilizando la propiedad de linealidad de la integral. Y a esto le corresponde también la suma de la constante de integración, según lo que habíamos visto en las reglas de integración al principio de este curso. Y posteriormente lo que vamos a hacer es calcular las integrales correspondientes y trabajar con ese signo negativo. Entonces, la integral de u corresponde a u, pero con ese u va a quedar menos u. La integral de u al cuadrado corresponde a 1/3 de u al cubo, pero con ese 2 va a quedar 2/3, y como teníamos el menos, con el menos nos da un signo positivo. Acá cometimos un error de signo. Y por último teníamos más la integral de u al cuadrado, con el menos va a quedar menos, y nos quedaría 1/5, le sumamos una unidad, o sea, le sumamos 5, y quedaría 1/5 de u elevado a 5, y más la constante de integración. Pero ahí no termina el ejercicio. Recordemos que estamos integrando con respecto a, en este caso, una integral que tenía un seno a la n de x. Por lo tanto, tenemos que dejarlo en función de la variable original. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, recordamos que el cambio que hicimos fue u era coseno de x. Posteriormente vamos a tener menos coseno de x más 2/3 de u, es decir, más 2/3
de coseno al cubo de x menos, aquí era un más, menos un quinto de coseno a la quinta de x, porque estaba el u a la quinta, y más la constante de integración. Y ahí hemos resuelto nuestro primer ejemplo. Realicemos un segundo ejemplo. Nos piden calcular la integral del coseno al cubo de x con respecto a la variable x. Entonces, caemos nuevamente en el caso 1, pero solamente que vamos a tener la integral de una potencia de la función coseno elevado a un número impar. El procedimiento es análogo al que realizamos anteriormente, solamente que estamos trabajando con la función coseno. Así que lo dejamos escrito como el coseno de un número par, o sea, restándole una unidad, o coseno de una potencia par, perdón. Entonces nos quedaría coseno al cuadrado de x, y acá dejamos la unidad que le quitamos al exponente, coseno de x de x. Posteriormente lo que realizamos es directamente la sustitución utilizando la identidad trigonométrica, ya que acá nosotros ya tenemos escrito de alguna manera la potencia de coseno al cuadrado, pero con un exponente 1. Por lo tanto, procedemos al siguiente paso. Realizamos la sustitución, nos quedaría 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x de x. Posteriormente realizamos la sustitución simple, donde u corresponde a la función seno de x y la derivada de u va a corresponder a coseno de x de x. Es decir, lo que hemos hecho es reemplazar donde aparece seno por u y donde aparece coseno de x por du. O sea, lo que tenemos acá sería, esto sería u cuadrado, y esto completo era lo que tenemos denominado como la derivada de u. Por lo tanto, nos quedaría la integral de du menos la integral de u cuadrado con respecto a la variable u. Lo que podemos resolver de manera bastante simple. La integral de du siempre va a corresponder a u, y la integral de la integral de u al cuadrado corresponde a 1/3 de u al cubo. Y nos falta sumar la constante de integración, que nunca se nos debe olvidar. Posteriormente tenemos que realizar el proceso inverso y volver a las variables originales. Recordemos que u correspondía a seno de x, por lo tanto nos quedaría seno de x menos 1/3 de seno al cubo de x más la constante de integración. Y ahí hemos resuelto el ejercicio que nos pedía. Revisemos ahora el segundo caso de integración de funciones trigonométricas. El segundo caso corresponde a la integral de la multiplicación de una función potencia de seno por otra potencia del coseno de un ángulo x con respecto a la diferencial de x. La característica que tiene esta multiplicación es que o bien el n es impar o bien el m es impar. O puede ser que los dos se den impar al mismo tiempo, no tendría mayor relevancia para el desarrollo de este caso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es subdividirlo en dos casos. O sea, vamos a tener el primero cuando el n es el número impar y el segundo cuando el m es el número impar. Lo que vamos a hacer es de alguna manera trabajar con lo mismo que hicimos en el caso número 1. Vamos a tratar de que ese n o ese m que era impar, transformarlo en una potencia par. ¿Cómo lo hacemos para transformarlo en una potencia con exponente par? Vamos a tener que restarle 1, una unidad, y ese que estamos de alguna manera descartando dentro del factor potencia, vamos a tener que dejarlo fuera o junto con la diferencial. Entonces nos quedaría, le restamos una unidad, en este caso como el n era impar, a la función seno nos quedaría seno elevado a n menos 1 de x por el coseno, esto queda tal cual, elevado a m de x, por, en este caso, seno de x de x. Y acá como el m era el número impar,
lo que vamos a hacer es que al m le restamos 1 y dejamos, ¿no es cierto?, como factor el coseno de x. El siguiente paso consiste nuevamente en trabajar con, en vez de la potencia de una función seno, la potencia de una función seno al cuadrado. Es decir, armamos el seno al cuadrado y nos queda elevado a n menos 1 medios. Y el resto ha quedado tal cual. O sea, lo único que hemos modificado acá fue pasar de esto a esto. Recordemos que esto nos va a dar un exponente entero, ya que el n era un número impar. Y acá, como el m era el número impar, al restarlo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que dejarlo como potencia del coseno al cuadrado de x. Y quedaría de esta forma, ¿no es cierto?, elevado a m menos 1 medio. O sea, acá es la modificación que hemos hecho. Posteriormente, lo que hacemos es utilizar la identidad, ¿no es cierto? Ya sabemos que seno al cuadrado de un ángulo corresponde a 1 menos coseno cuadrado del ángulo y queda elevado al mismo exponente, que fue la única modificación que hicimos en estos dos pasos. Y acá nuevamente vamos a tener que realizar lo mismo, pero como teníamos un coseno al cuadrado de x, lo reemplazamos por 1 menos seno al cuadrado de x, que es la modificación que hemos incorporado. Posteriormente, como lo hemos hecho en el caso anterior, trabajamos con una variable auxiliar, realizamos una sustitución simple, y en el primer caso vamos a trabajar con u igual a coseno de x, y en el segundo caso u igual a seno de x. U igual a seno de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si u vale coseno de x, entonces menos la derivada de u sería seno de x de x. Y si el seno de x, su derivada corresponde a coseno de x con respecto a la diferencial x. Procedemos a hacer la sustitución. Nos quedaría 1 menos coseno vale u, por lo tanto menos u al cuadrado. Todo eso está elevado a n menos 1 medios, multiplicado por, como coseno corresponde a la variable auxiliar u, quedaría u a la m, por menos la derivada de u. Lo único que vamos a hacer de este paso acá es ese menos extraerlo fuera de la integral y nos quedaría esta expresión. Una vez que ya lleguemos a la expresión de ese tipo, donde tenemos multiplicándose un binomio, ¿no es cierto?, una potencia, un binomio, más, por la potencia un monomio, lo que hay que hacer es simplemente resolver la potencia del binomio, después distribuir y poder realizar las integraciones correspondientes. Y una vez ya encontradas las integrales, realizar el proceso inverso de la sustitución. Acá pasa exactamente lo mismo, reemplazamos el u, nos quedaría u a la n, porque seno de x vale u, factor de 1 menos u al cuadrado, elevado a m menos 1 medios, y por la derivada de u. Nuevamente, una vez que llegamos a esa expresión, tenemos que resolver la potencia del binomio, a realizar las multiplicaciones, calcular las integrales, realizar el proceso de volver a la variable original, y por último, ya encontraríamos nuestra integral correspondiente. Ahora vamos a revisar el ejemplo número 3, que se refiere al caso número 2. Por ejemplo, nos piden calcular la integral de la función seno al cubo de x por coseno a la cuarta de x de x. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos el caso número 2, donde hay la multiplicación de potencias de la función seno y potencia de la función coseno, donde uno de los exponentes es impar. En este caso, el exponente de la función seno corresponde a un impar. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar el procedimiento antes descrito. Lo primero que tenemos es que al que corresponde a una función impar, a un exponente impar, le vamos a restar una unidad. Por lo tanto, nos quedaría seno al cuadrado de x. Y eso, ese factor que nosotros hemos extraído, lo vamos a dejar junto con el diferencial de x. O sea, nos quedó como seno al cuadrado de x, el coseno a la cuarta de x lo dejamos tal cual, y aquí hemos puesto de alguna manera el factor que nos estaba sobrando junto con la diferencial. Una vez realizado este proceso, lo que tenemos que hacer es, como acá no, ya tenemos un seno al cuadrado y quedaría, ¿no es cierto?, con una potencia de 1, simplemente podemos realizar la sustitución, o mejor dicho, aplicar lo que es la identidad trigonométrica. Como vimos anteriormente, sabemos que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, eso nos va a dar 1.
Por lo tanto, podemos reemplazar el seno al cuadrado de ese ángulo como 1 menos coseno al cuadrado del ángulo x. Y esto va multiplicado por coseno a la cuarta de x por seno de x. O sea, esto de acá no se cambió en nada, solamente hicimos la transformación de esto utilizando la identidad trigonométrica. Una vez que ya hemos utilizado la identidad trigonométrica, vamos a tener que proceder a realizar una sustitución simple. En este caso tenemos que el u corresponde a coseno de x. Recordemos que vamos a trabajar con la función interior del paréntesis, donde tenemos el binomio, para definir cuál va a ser nuestra u. Por lo tanto, si el u corresponde a coseno de x, vamos a tener que menos la diferencial de u va a ser igual a seno de x. Y ahora procedemos a realizar las sustituciones. Dijimos que coseno de x es u, por lo tanto acá nos quedaría el factor 1 menos u cuadrado. Como el coseno nuevamente es u, nos quedaría multiplicado por u a la cuarta, y esto corresponde a menos la diferencial de u. Así que lo dejamos como la multiplicación de menos la diferencial de u. Posteriormente lo que podemos hacer, ese menos lo dejamos fuera de la integral porque es una constante menos 1, y nos va a quedar menos la integral de 1 menos u cuadrado, multiplicado por u a la cuarta por la diferencial de u. Entonces ahí ya nos queda algo más simple de resolver. Lo primero que vamos a hacer es realizar la distribución y utilizar la propiedad de linealidad de la integral. Así que vamos a tener que u a la cuarta por 1 nos da u a la cuarta, y hemos distribuido la diferencial correspondiente. O sea, nos queda menos la integral de u a la cuarta de u. Acá teníamos u a la cuarta por u al cuadrado, nos da u a la sexta, menos u a la sexta, pero con ese menos nos queda más la integral de u a la sexta con respecto a la diferencial u, más la constante de integración. Y acá tenemos solamente la integración de funciones potencia. Y para eso simplemente les vamos a sumar 1 al exponente, una unidad al exponente, y lo dividimos por esa misma cantidad o lo multiplicamos por el recíproco, mejor dicho. Entonces tenemos que la integral de u a la cuarta de u corresponde a un quinto de u a la quinta. Con el menos nos queda menos un quinto de u a la quinta. Y la integral de u a la sexta con respecto a la diferencial u, eso corresponde a un séptimo de u a la séptima y más la constante de integración. Acá ya hemos calculado la integral, pero en función de la variable auxiliar que nosotros trabajamos, que era u. Así que nos interesa trabajar con la variable original, que es x. Así que vamos a tener que realizar el proceso de regresión, y como sabemos que u corresponde a coseno de x, nos va a quedar de que esta expresión es menos un quinto de u a la quinta, es decir, coseno a la quinta de x, más un séptimo de u a la séptima, es decir, coseno a la séptima de x, más la constante de integración. Y aquí ya hemos resuelto nuestro problema y hemos encontrado nuestra integral correspondiente. Ahora vamos a trabajar en el caso número 3, que es cuando tenemos integrales de la forma coseno elevado a n, seno elevado a n, o el producto de ambas, seno elevado a n por coseno elevado a n, con la característica que n y m van a ser pares positivos. Entonces, cada vez que nos encontremos con una integral en que coseno y seno están elevados a un número par, vamos a proceder de la forma que sigue, siempre de la misma manera. Tenemos que transformar el exponente de coseno o de seno en exponente 2. Entonces, para transformarlo, lo que hacemos es cambiar el exponente par que teníamos por un 2, pero elevar la función completa a n medios. Lo mismo para seno. El exponente n lo cambiamos por exponente 2, pero la función completa la elevamos a n medios. Y lo mismo para cuando tenemos el producto. Una vez que en nuestra integral tenemos coseno cuadrado o seno cuadrado, aplicamos las identidades trigonométricas que ya conocemos para el cuadrado de coseno y cuadrado de seno. La identidad trigonométrica para seno cuadrado es 1 medio factor de 1 más coseno de 2x. Y para seno cuadrado es 1 medio factor de 1 menos coseno de 2x. Entonces, hacemos nuestro reemplazo en las integrales. Una vez que hemos reemplazado las identidades trigonométricas en todos los casos, lo que hacemos es aplicar propiedades de las potencias. Entonces, tenemos esta función elevada a n medios, y lo que hacemos es aplicar el exponente al 1 medio y el exponente a la función 1 más coseno de 2x. Para seno, lo mismo. Este exponente
lo repartimos al 1 medio y a la función 1 menos coseno de 2x. Y análogo para cuando tenemos el producto de ambas. Una vez que ya hemos repartido el exponente, 1 medio elevado a n medios es una constante. Como es constante, podemos sacarla de nuestra integral. Entonces, lo que nos queda es 1 medio elevado a n medios por la integral de la función. En los tres casos nos va a quedar igual. Acá, como tenemos una constante acá y una constante acá, ambas constantes las sacamos de nuestra integral. Y como son potencias de igual base, se conserva la base y sumamos los exponentes. Ahora, todas nuestras integrales nos quedaron de la forma una función elevado a un exponente positivo. Entonces lo que se resuelve ahora es esa potencia. Si acá tuviésemos un 2, resolvemos un cuadrado de binomio. Si tenemos un 3, resolvemos un cubo de binomio. Y así sucesivamente, con un exponente 4, 5, se resuelve la potencia y luego que ya hemos resuelto la potencia, aplicamos las reglas de integración que ya conocemos para resolver la integral que nos queda. Ahora vamos a ver un ejemplo del caso 3 que explicamos anteriormente. Tenemos la integral de seno a la cuarta de x. Entonces, como nuestra potencia de seno es una potencia par, vamos a trabajar transformándola a una potencia en que aparezca seno cuadrado. Para eso, ponemos seno cuadrado de x y eso elevado a 2, por la propiedad anterior. Ahora, este seno cuadrado de x lo reemplazamos por su identidad trigonométrica, que es 1 medio factor de 1 menos coseno de 2x. Luego, utilizamos la propiedad de potencias. Tenemos una potencia de un producto, que es el producto de las potencias. Acá tenemos una constante que la sacamos de la integral y nos quedamos aquí con un cuadrado de binomio. Entonces resolvemos esa potencia y tenemos el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Por propiedad de linealidad de la integral, separamos la integral en tres integrales diferentes. Y la constante la multiplicamos por cada uno de ellos. Ahora, en el último término de nuestra integral, vuelve a ser de la forma potencia de potencia par de coseno. Entonces, volvemos a aplicar la propiedad vista anteriormente y coseno cuadrado de 2x lo cambiamos por su identidad trigonométrica, que es 1 medio factor de 1 más coseno del doble del ángulo. Por lo tanto, nos queda 2 por 2x. Ahora, en el siguiente paso, separamos esta integral en 1/8 integral de x más 1/8 integral de coseno de 4x. En el paso siguiente, sumamos estos términos semejantes, que es integral de dx. Entonces tenemos 1/4 más 1/8, son 3/8 de la integral. Y en el paso siguiente, hacemos una sustitución, porque aquí tenemos la integral de coseno de 2x y acá la integral de coseno de 4x. Entonces, para el primer caso vamos a utilizar esta sustitución, u igual a 2x. Y para el segundo caso vamos a utilizar la sustitución b igual a 4x. Para el primer caso entonces tenemos que du va a ser igual a 2dx, por lo tanto dx es igual a 1 medio de du. Eso lo reemplazamos aquí. Entonces, coseno de 2x lo reemplazamos por coseno de u y dx lo reemplazamos por 1 medio de du. Y para este caso, coseno de 4x lo reemplazamos por coseno de b y dx lo reemplazamos por 1/4 de db. Una vez que ya hicimos la sustitución, sacamos las constantes de la integral y llegamos a esta expresión de acá, con constantes fuera. Y ahora integramos, utilizando las reglas de integración que ya conocemos. Entonces, integramos la integral de x, que nos queda 3/8 de x, integramos un coseno, nos queda seno, igual acá. Integramos coseno, seno. Y sin olvidar la constante de integración. Una vez que ya terminamos nuestra integración, volvemos a nuestras variables iniciales. Entonces, si acá tenemos seno de u, lo reemplazamos por seno de 2x. Y seno de b lo reemplazamos por seno de 4x. Ahora revisaremos el caso 4. El caso 4 consiste en encontrar la integral o bien de una potencia de la función tangente o bien la integral de una potencia de la
función cotangente. Entonces, la condición que se debe cumplir es que el n, es decir, el exponente tiene que ser un número entero del tipo positivo. Si tenemos la tangente de la potencia enésima o sea, la integral de la tangente de la potencia enésima de x, lo que vamos a hacer son procedimientos paralelos muy similares, y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, restarle 2 unidades al exponente, de manera de poder dejar como factor la tangente al cuadrado de x y multiplicado por dx. Entonces le restamos 2 al exponente y dejamos como factor la tangente al cuadrado de x dx. Posteriormente tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. En el caso de la tangente, sabemos que es secante al cuadrado de x menos 1. Acá también le hicimos lo mismo con la cotangente y vamos a dejarlo como cotangente de n menos 2 y dejamos como factor cotangente al cuadrado de x dx. Y utilizamos también una identidad trigonométrica y que sabemos que la cotangente al cuadrado es equivalente a decir la cosecante al cuadrado menos una unidad. Posteriormente lo que hacemos directamente es realizar la distribución de los productos respectivos. Entonces esto lo podemos separar en 2 integrales una vez multiplicando tangente elevado a n menos 2 de x por secante al cuadrado de x y por la diferencial respectiva, menos la integral de tangente elevado a menos 2 de x, que va por 1, ¿no es cierto?, y multiplicado por el diferencial de x. Y acá hacemos lo mismo, realizamos la distribución. Cotangente elevado a n menos 2 de x por cosecante cuadrado de x por la diferencial respectiva, menos la integral de la cotangente elevado a menos 2 de x por 1 y por la diferencial de x correspondiente. Recordemos que los signos los estamos trabajando antes de la integral correspondiente. Posteriormente tenemos que realizar una sustitución una sustitución simple. Y para ello directamente vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con, en el primer caso, un u igual a tangente de x, y como nosotros tenemos que u corresponde a la tangente de x, la derivada correspondiente va a ser secante al cuadrado de x. Y como tenemos en este caso un u igual a cotangente de x, entonces vamos a tener que menos la diferencial de u va a ser igual a la cosecante al cuadrado de x con respecto a la variable x diferencial de x. Hacemos los reemplazos, tenemos que tangente corresponde a u, por lo tanto sería u elevado a n menos 2, y esto de acá completo corresponde a la diferencial de u. En este otro caso tenemos, ¿no es cierto?, lo dejamos tal cual porque no tenemos una estructura similar como para poder cambiar directamente la diferencial de x por la diferencial de u. Así que lo dejamos tal cual. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que, por ejemplo, si tenemos nos queda un exponente igual a 1, ahí lo podemos calcular directamente por las técnicas, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Pero si no, vamos a tener que volver a repetir nuevamente el proceso. Entonces, acá esta integral sí la podemos resolver y nos quedaría directamente una integral de una función potencia, así que le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por el mismo exponente, menos esta integral que no la pudimos resolver en este caso, pero que en los ejemplos vamos a ver que cuando es necesario la volvemos a descomponer utilizando este mismo método. Y nos quedaría la tangente elevado a n-1 porque hacemos la regresión. Recordemos que u vale tangente, nos queda tangente elevado a n-1 de x dividido en menos 1 y menos la integral correspondiente más la constante de integración. Acá vamos a trabajar de manera similar, ¿cierto? El tema que tenemos nosotros acá es que el u vale cotangente, lo reemplazamos, nos queda u elevado a n-2 y esto completo, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que vale menos de u. Pero el menos lo ponemos antes de la integral solamente, por tratarse de una constante. Y acá esto tampoco lo podemos resolver. Si el exponente nos da, el n fuera 3, nos quedaría con tangente de x, esa lo podemos resolver directamente por las tablas correspondientes, ¿cierto? Por las fórmulas que ya hemos trabajado. Sin embargo, si no, vamos a tener que volver a repetir el proceso. Y acá directamente vamos a integral de una potencia,
u elevado a n menos 1 dividido en n menos 1, con el menos anteriormente, ¿cierto? Menos la integral de esta función en particular, más la constante de integración. Y como nosotros queremos que todo quede en términos de cotangente, ¿no es cierto?, que era nuestra u, lo vamos a dejar como menos cotangente elevado a n menos 1 de x dividido en n menos 1. Y aquí tendríamos la integral pedida. Revisemos ahora un ejemplo. Tenemos que calcular la integral de la tangente quinta de x de x. Entonces, en este caso, tenemos que ocupar el método correspondiente, que corresponde en, le restamos 2 al exponente, por lo tanto nos queda tangente al cubo de x, y queda multiplicado por tangente al cuadrado de x de x. Posteriormente tenemos que utilizar la identidad trigonométrica. La tangente al cuadrado de x corresponde a secante al cuadrado de x menos una unidad. Y es lo único que hasta ahora hemos transformado. El tangente al cubo de x queda tal cual y el diferencial sigue trabajándose de la misma manera. Ahora realizamos directamente una distribución de los productos correspondientes y nos va a quedar la integral de tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por la diferencial correspondiente, menos la integral de la tangente al cubo de x por 1 que sería tangente al cubo de x por la diferencial de x. Ahora vemos que tenemos la tangente al cubo de x, o sea, tenemos un exponente distinto de 1. Por lo tanto, vamos a tener que volver a realizar el mismo trabajo. Y vamos a tener que separar esto en tangente de x, ¿no es cierto? Le restamos 2 al exponente, multiplicado por tangente al cuadrado de x, por la diferencial de x. Y eso, a su vez, vamos a trabajar nuevamente con la identidad trigonométrica y hemos hecho la siguiente transformación. Tangente al cuadrado de x corresponde a secante al cuadrado menos una unidad. Por lo tanto, vamos a tener que la tangente de x vamos a distribuirla, al igual que la diferencial, con respecto a este factor que es un binomio. Y en lo de acá quedamos tal cual, ¿no es cierto? Solamente estamos bajando esta integral y nos va a quedar acá la distribución tangente por secante al cuadrado por la diferencial correspondiente más por el menos que tenemos anteriormente más la tangente por 1 por la diferencial correspondiente. Ahora lo que hacemos, una vez que ya tenemos las tres, ¿no es cierto? Bueno, si nos fijamos en la última ya corresponde simplemente a tangente de x, o sea, tiene un exponente 1. Por lo tanto, eso ya lo podemos trabajar directamente con las reglas que hemos aplicado anteriormente. Nosotros ya conocemos la integral de la tangente de x. Entonces, u va a ser, ¿no es cierto?, un cambio de variable, una sustitución simple, igual a tangente de x. Por lo tanto, su derivada va a corresponder a secante cuadrado de x con respecto a la diferencial x. Y simplemente vamos a hacer el cambio de variable. Acá tenemos tangente u, por lo tanto nos quedaría u al cubo, y esto completo corresponde a la diferencial u, por lo tanto nos queda solamente du. Y en esto también podemos hacer la misma sustitución. Tenemos tangente corresponde a u, y secante al cuadrado de x corresponde a la diferencial de u. Y luego de eso más la integral de la tangente de x. Y ahora simplemente procedemos a realizar la integración. Como tenemos una función potencia, vamos a tener que sumarle 1 al exponente, lo dividimos en el mismo exponente. Como tenemos una función nuevamente potencia, bueno, en este caso la u de u, esto sería u al cuadrado dividido en 2, menos eso, ¿cierto? Y por último, más la integral de esto, pero la integral de la tangente de x corresponde a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Y eso más la constante de integración general. Pero ahora nosotros tenemos que volver a hacer una regresión para poder dejar todo en términos de las funciones originales. Y recordemos que u vale tangente de x, por lo tanto nos quedaría un cuarto de la tangente a la cuarta de x menos un medio de la tangente al cuadrado de x menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x y más la constante de integración. Y ahí hemos encontrado la integral que nos estaban pidiendo. Revisemos un segundo ejemplo para el caso 4. Por ejemplo, calculemos la integral de la cotangente a la cuarta de x de x.
Entonces, el procedimiento consiste en hacer una separación, ¿cierto? Donde uno de los factores va a tener la cotangente con el exponente menos 2, o sea, 4 menos 2 es 2, por la cotangente al cuadrado de x, dx. Luego realizamos la sustitución, ¿no es cierto?, utilizando la identidad trigonométrica. Sabemos que cotangente al cuadrado corresponde a cosecante al cuadrado de x menos 1. Y luego de eso realizamos las distribuciones correspondientes de los productos. Nos quedaría cotangente al cuadrado por cosecante al cuadrado de x por dx menos la integral de cotangente al cuadrado por la diferencial de x. Acá, como habíamos hecho el hincapié, esto corresponde a un exponente distinto de 1. Por lo tanto, tenemos que trabajar nuevamente con la transformación, pero trabajamos con la transformación de forma directa nomás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Como no podemos restarle 2 unidades, nos queda solamente el cotangente al cuadrado, pero sí podemos utilizar directamente la identidad trigonométrica. Esto es cosecante al cuadrado de x menos 1 por la diferencial de x. Y ahora, nuevamente tenemos que hacer la distribución de los productos. Nos quedaría menos la integral, ¿no es cierto? Porque acá tenemos positivo, positivo. Nos quedaría menos la integral de cosecante al cuadrado de x, y menos con el menos nos da más, por lo tanto sería más la integral de 1 por dx, que sería de dx directamente. Ahora procedemos a realizar la sustitución simple, haciendo u igual a cotangente de x. Sabemos que si u igual a cotangente, la derivada sería menos cosecante cuadrado de x, por lo tanto, menos la diferencial de u corresponde a la cosecante al cuadrado de x de x. Entonces, realizamos la sustitución simple. Recordemos que cotangente corresponde a u, nos quedaría menos la integral de u al cuadrado, haciendo la sustitución, por el simple hecho de que esto correspondía, ¿no es cierto?, a u al cuadrado, ¿cierto?, porque cotangente vale u, y esto correspondía a menos de u. Por lo tanto, el menos lo dejamos antes de la integral correspondiente. Lo mismo acá. Acá nosotros tenemos que eso corresponde a menos de u. Por lo tanto, con el menos quedaría más la integral de du y más la integral de dx. Procedemos a realizar la integración y nos quedaría, como es la función potencia, u elevado a 3 dividido en 3, con el signo menos, ¿cierto? Más la integral de du, que sería el mismo u, más la integral de dx, que es x, y más la constante de integración respectiva. Y ahora, por último, procedemos a hacer nuevamente la sustitución, pero en el sentido inverso, ya que queremos dejar la integral en función de las variables originales. Entonces, sabemos que u corresponde a cotangente de x. Por lo tanto, nos quedaría 1/3 de cotangente al cubo de x más cotangente de x más la constante de integración correspondiente. Y ahí hemos encontrado la integral que nos estaban pidiendo. Ahora revisaremos el caso 5 de integración de funciones trigonométricas. Entonces, en el caso 5 vamos a manejar de forma paralela, con un método muy similar, la integral de una potencia de la función secante y la integral de una potencia de la función cosecante, donde el exponente de esta función va a ser un número par y además de eso tiene que ser un entero positivo. Entonces, si tenemos que realizar la integral de una función secante, ¿no es cierto?, una potencia de la función secante, lo que vamos a hacer siempre es, al exponente le vamos a restar 2 unidades y vamos a dejar como factor una secante al cuadrado, multiplicándose siempre por la diferencial de x. Esa fue la transformación que realizamos. Posteriormente, esta potencia que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, donde restamos 2 unidades, vamos a tener que dejarla expresada como una potencia, pero en vez de la función secante, como una potencia de la función secante al cuadrado de x. Entonces nos quedaría secante al cuadrado de x elevado a n menos 2 dividido en 2. Y no hemos hecho ninguna modificación, por lo tanto lo otro se conserva directamente. Y aquí es donde vamos a tener que utilizar lo que es una identidad trigonométrica, que ya se ha trabajado anteriormente, y que tenemos que la secante al cuadrado de x es lo mismo que escribir la tangente al cuadrado de x más una unidad. Entonces, esta es la transformación que hemos hecho.
y lo otro está quedando tal cual, ¿cierto? Seguimos con el mismo exponente y siendo multiplicado por secante al cuadrado por la diferencial de x correspondiente. Ahora, para poder resolver, vamos a tener que realizar una sustitución simple, donde vamos a elegir una variable auxiliar que sería u igual a tangente de x. Como u es igual a tangente de x, la derivada de u va a corresponder a secante al cuadrado de x. Por lo tanto, hacemos la transformación y tenemos tangente de x corresponde a u, por lo tanto, si tenemos tangente al cuadrado, vamos a tener u al cuadrado, y lo otro lo dejamos tal cual, más una unidad elevado a n menos 2 medios. Y tenemos que acá todo lo que corresponde a secante al cuadrado de x es lo que nosotros conocemos como la derivada de u. Por lo tanto, queda como derivada de u. Luego de eso, podemos ver que se transforma en la integral de la potencia de un binomio. Por lo tanto, para resolver directamente vamos a tener que desarrollar ese binomio en la potencia que nos quede y posteriormente separar mediante la propiedad de linealidad de la integral. Trabajemos ahora con el tema de la cosecante de la integral de una potencia de la cosecante. Entonces, en este caso nuevamente vamos a tener que restarle 2 unidades, una resta de 2 unidades al exponente, y con eso vamos a dejar una cosecante al cuadrado de x multiplicándose por la diferencial de x. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a tener que dejar, en vez de una potencia de la cosecante, trabajar con una potencia de la cosecante al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar cosecante al cuadrado elevado a n menos 2 medios. Y lo otro quedó tal cual, por lo tanto, simplemente lo estamos bajando. Y aquí es donde utilizamos la identidad para la cosecante cuadrado. Y sería, ¿no es cierto?, que cosecante al cuadrado equivale a cotangente al cuadrado de x más una unidad. Fue lo único que modificamos en esta situación. Y lo otro lo estamos dejando igual que el anterior. Nuevamente vamos a tener que recurrir a una sustitución simple. Por lo tanto, vamos a hacer una variable auxiliar u igual a la cotangente de x. Sabemos que si derivamos nos va a quedar que la derivada de u corresponde a menos la cosecante al cuadrado de x, pero por un tema práctico vamos a trabajar mejor con el opuesto. Entonces, menos la derivada de u va a corresponder a la cosecante al cuadrado de x por la diferencial de x. Entonces, ahora recordemos que nuestra variable u corresponde a cotangente de x, nos quedaría u al cuadrado más 1 elevado a n menos 2 medios. Y todo esto que tenemos fuera del paréntesis corresponde a la diferencial u. Por lo tanto, nos queda u al cuadrado más 1 elevado a n menos 2 medios por la diferencial de u. Y eso simplemente se resuelve desarrollando el binomio, la potencia del binomio. Y luego de eso, mediante la propiedad de linealidad de la integral, lo separamos en integrales y vamos resolviendo con potencias. Simplemente eso. Revisemos ahora un ejemplo para el caso 5. Nos piden calcular la cosecante a la sexta de x con respecto a la diferencial de x. Entonces, vamos a tener que seguir el método anteriormente descrito. Lo primero que teníamos que hacer era trabajar con la resta del exponente. Entonces, si restamos el exponente sería 6 menos 4, o sea, 6 menos 2, que nos da el 4. Por lo tanto, nos queda cosecante a la cuarta de x. Y luego de eso tiene que quedar con un factor cosecante al cuadrado de x por dx. Ahora, si bien ya tenemos una potencia de cosecante de x, recordemos que lo que debemos hacer es trabajar con una potencia de cosecante al cuadrado. Por lo tanto, esto se escribe como cosecante al cuadrado de x, pero para que quede la cuarta tendría que quedar con un exponente 2. Por lo tanto, queda todo eso al cuadrado. Posteriormente utilizamos la identidad trigonométrica. Sabemos que cosecante al cuadrado de x corresponde a cotangente al cuadrado de x más una unidad. Y recordemos que eso todo está elevado al cuadrado. Acá no hemos hecho ninguna modificación. Y posteriormente realizamos el cambio de variable. Tenemos que u corresponde a cotangente de x. Por lo tanto, menos la derivada de u va a corresponder a cosecante al cuadrado de x con respecto a la diferencial x. Entonces, tenemos que cotangente era nuestro u, por lo tanto nos quedaría u al cuadrado. Y esto simplemente se conserva, más 1 y todo elevado al cuadrado. Y dijimos que todo esto correspondía a lo que nosotros conocíamos como la diferencial de u, pero negativo. Entonces, para no poner el menos de u, simplemente el signo negativo lo ponemos antes de la integral.
Una vez que ya tenemos esta situación, habíamos dicho que debíamos resolver primero la potencia del binomio. Es decir, tenemos u al cuadrado más 1 está elevado al cuadrado, y eso corresponde a un cuadrado binomio, por lo tanto sería primer término al cuadrado sería u a la cuarta, más 2 veces el primer término por el segundo, es decir, 2u al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, que sería más una unidad. Y simplemente la diferencial la bajamos. Una vez que ya tenemos acá un polinomio, vamos a tener que simplemente utilizar la propiedad de linealidad de la integral y vamos a separarlo en subintegrales. Entonces, esa integral la podemos separar en menos la integral, por el menos que tenemos antes de la integral, u a la cuarta de u, menos 2 veces la integral de u al cuadrado de u, y menos la integral de la diferencial u. Una vez que ya tenemos separado esto, simplemente vemos que tenemos en los tres casos una potencia de u. Por lo tanto, tenemos que sumarle 1 al exponente y dividirlo por el mismo exponente. Quedaría u a la quinta dividido en 5 menos 2 multiplicado por 1/3 de u al cubo menos la u que corresponde a la diferencial de du más la constante de integración. Pero recordemos que nosotros debemos dejar todo en términos de las variables originales. Y las variables originales son, en este caso, la cotangente. Por lo tanto, vamos a decir, como u era originalmente la cotangente, nos va a quedar cotangente a la quinta de x dividido en 5, menos los 2/3 de cotangente al cubo de x, menos la cotangente y más la constante de integración. Y aquí hemos terminado con el ejercicio y hemos encontrado lo que nos estaban pidiendo. Ahora revisaremos el caso número 6 de integración de funciones trigonométricas. En el caso 6 vamos a tener dos integrales en las que tenemos, por un lado, la multiplicación de dos potencias de la función tangente y secante, y el segundo caso, la multiplicación de dos potencias, una de la cotangente por una potencia de la cosecante de x con respecto a la diferencial x. La condición que se debe cumplir es que el m va a ser un positivo y al mismo tiempo va a ser un número par, es decir, el exponente que va a acompañar tanto a la secante o el que va a acompañar a la cosecante. Entonces analicemos la primera situación. Si nosotros tenemos la integral de una multiplicación entre las potencias enésima y emésima de tangente y de secante, lo que vamos a tener que hacer es transformar de alguna manera esa secante por el hecho de que el m es un número par. Entonces esto lo podemos hacer mediante la siguiente forma. Vamos a trabajar como en el caso 5 y la secante la vamos a dejar como una potencia de m menos 2 unidades para así dejarlo multiplicado por la secante cuadrado de x con respecto a la diferencial x. Ahora esto de acá, que es la tangente, no lo hemos modificado y la secante al cuadrado de x simplemente la bajamos. Y como lo hicimos en el caso anterior, vamos a tener que trabajar en vez de con una potencia de secante, vamos a trabajar con una potencia de secante al cuadrado. Así que nos quedaría elevado a m menos 2 medios. Una vez desarrollado eso, simplemente utilizamos la identidad trigonométrica, donde nos dice que la secante al cuadrado es equivalente a la tangente al cuadrado de x más una unidad, y lo otro lo dejamos tal cual. Posteriormente vamos a tener que realizar un cambio de variable, una sustitución simple. Hacemos u igual a la tangente de x y por lo tanto su diferencial va a corresponder a la secante cuadrada de x por la diferencial de x. Es decir, la tangente corresponde a u, por lo tanto nos quedaría u elevado a n. La tangente corresponde a u, por lo tanto nos queda u al cuadrado más 1 dentro del paréntesis y todo eso está elevado a m menos 2 medios. Y por la diferencial de u, que recordemos que todo esto correspondía a la diferencial de u. Posteriormente ahí nos queda la multiplicación de una potencia de u por un binomio, ¿no es cierto?, que involucra a u. Por lo tanto, para poder resolverlo, simplemente desarrollamos el binomio, distribuimos la potencia y luego separamos mediante el uso de la integración, ¿no es cierto?, de la propiedad de linealidad de la integral. Analicemos el segundo caso, que es muy similar. Entonces, como dijimos, vamos a tener la potencia enésima de la potencia emésima de la cosecante, ¿no es cierto?, o sea, la multiplicación de esas dos potencias. Y lo que vamos a hacer ahora es, como en el caso 5, simplemente
la cosecante la vamos a modificar por el hecho de que el m es par. Por lo tanto, nos quedaría cosecante elevado a m menos 2 unidades de x y por la cosecante al cuadrado de x de x. La cotangente la dejamos tal cual. Una vez que ya tenemos realizado este proceso, vamos a trabajar con la potencia de la cosecante al cuadrado, es decir, nos quedaría elevado a m menos 2 medios, y lo otro permanece tal cual. Ya. Entonces, como ya tenemos escrito esto como una potencia de cosecante al cuadrado, ahora recuerden que lo que tenemos que hacer es utilizar la identidad trigonométrica. Entonces, simplemente acá esto lo podemos escribir como la integral de cotangente elevado a n de x, y esto corresponde a cotangente al cuadrado más una unidad. Y esto quedaría elevado a m menos 2 medios y multiplicado por lo mismo que teníamos anteriormente, cosecante al cuadrado de x con respecto a la diferencial x. Y aquí es donde nosotros tenemos que pasar al siguiente paso, que corresponde a hacer el cambio variable. Es decir, hacemos un u igual a cotangente de x, por lo tanto, menos la diferencial de u corresponde a la cosecante al cuadrado de x multiplicado por dx. Y ahora hacemos el reemplazo. Como tenemos la cotangente, eso era u, por lo tanto nos quedaría u elevado a n. Y dentro del paréntesis tenemos la cotangente al cuadrado. La cotangente correspondía al cambio variable u, por lo tanto nos queda u al cuadrado más 1, y eso todo elevado a m menos 2 medios multiplicado por du. Y posteriormente ahí simplemente estamos trabajando con un monomio multiplicado por una potencia de un binomio. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer es primero desarrollar el binomio, distribuir con respecto al producto, y posteriormente, utilizando la propiedad de linealidad de la integral, vamos a separar los integrales para poder resolver un ejercicio de este tipo. Ahora revisaremos un ejemplo del caso número 6. En este ejemplo nos piden calcular la integral de la cotangente al cubo de x multiplicada por la cosecante a la cuarta de x de x. Como podemos ver, el exponente de la cosecante corresponde a un número entero par y positivo. Por lo tanto, acá nosotros caemos dentro del caso 6 y lo que vamos a hacer es modificar solamente esta estructura. Dejamos la cotangente al cubo de x tal cual, y esto lo describimos como cosecante al cuadrado. Recuerden que lo que hicimos al exponente que era 4, le restamos 2 unidades de x, y por la cosecante al cuadrado de x. Ahí están las 2 unidades que hemos restado por la diferencial de x. Una vez que realizamos eso, como ya tenemos expresado como una potencia, y en este caso elevado a 1 de cosecante al cuadrado, podemos utilizar directamente la identidad trigonométrica. Y la identidad trigonométrica nos dice que la cosecante al cuadrado de x corresponde a la cotangente al cuadrado de x más una unidad. Y fue la única modificación, o sea, desde acá se derivó eso. Lo otro queda tal cual. Una vez que ya tenemos realizado ese paso, procedemos a realizar una sustitución simple, donde la variable u va a corresponder a la cotangente de x. Por lo tanto, menos la diferencial de u corresponde a la cosecante al cuadrado de x multiplicado por la diferencial de x. Y acá procedemos a hacer la sustitución. Como cotangente corresponde a u, nos quedaría u al cubo multiplicado por u al cuadrado más 1, y eso multiplicado por la diferencial de u. Pero recuerden que esto era negativo, por lo tanto el menos lo ponemos antes de la integral. Y una vez que tenemos esto, simplemente realizamos la distribución, ya que no existe una potencia, o mejor dicho, la potencia está con exponente 1, realizamos la distribución de la multiplicación con respecto a la suma, y nos quedaría menos la integral de u a la quinta de u, por el menos que tenemos anteriormente, menos la integral de u al cubo de u, y ahí utilizamos la propiedad de la integral de una potencia, que corresponde a, un error que anoté acá, u a la sexta dividido en 6, más u a la cuarta dividido en 4, perdón, menos u a la cuarta dividido en 4, más la constante de integración. Por lo tanto, nos quedaría la cotangente a la sexta de x dividido en 6, menos la cotangente a la sexta de x, a la cuarta de x dividido en 4, y más la constante de integración. Así que para que no les ocurra el mismo error a ustedes. Y con eso hemos encontrado el resultado de nuestra integral que nos estaban pidiendo.
Ahora revisaremos el caso número 6 de integración de funciones trigonométricas. En el caso número 6 vamos a tener dos situaciones. La primera, cuando tenemos la multiplicación de una potencia enésima de la tangente de x por la potencia mésima de la secante de x con respecto a la diferencial x, o en su efecto podemos tener la cotangente elevado a n de x por la cosecante elevado a m de x por dx. La situación que siempre tenemos que recordar para poder utilizar este método es que el n tiene que ser un número de tipo impar. Entonces, revisemos primero qué es lo que pasa cuando tenemos tangente y secante. Si tenemos la tangente enésima de x por la secante enésima de x por la diferencial de x, lo que vamos a hacer a ambas le vamos a restar una unidad. Por lo tanto, nos queda tangente elevado a n menos 1 de x por secante elevado a n menos 1 de x, y acá lo dejamos ordenado como secante de x por tangente de x multiplicado por la diferencial de x. Una vez que ya realizamos eso, simplemente vamos a tener que modificar la tangente. Y como tenemos una potencia de tangente y el n era un número impar, el n menos 1 queda como un número par y lo podemos dejar como una potencia de tangente al cuadrado de x, quedando tangente al cuadrado elevado a n menos 1 medio. Lo otro simplemente quedó tal cual a como estaba arriba. Ahora debemos recordar la identidad trigonométrica. Como sabemos que tangente al cuadrado más 1 corresponde a secante al cuadrado, de eso se desprende que secante al cuadrado de x menos 1 va a corresponder a tangente al cuadrado de x. Y todo eso queda elevado a n menos 1 medio y multiplicado por la expresión que teníamos anteriormente, que era secante elevado a m menos 1 de x por la secante de x por la tangente de x y la diferencial de x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer simplemente es una sustitución simple. Hacemos u igual a secante de x, por lo tanto, la derivada de u corresponde a secante de x por tangente de x y por la diferencial de x correspondiente. Vemos que lo que podemos reemplazar acá, tenemos secante al cuadrado, por lo tanto nos queda u al cuadrado menos 1. Acá tenemos secante elevado a m menos 1, por lo tanto nos queda u elevado a m menos 1. Y todo esto corresponde a la diferencial de u, por lo tanto queda simplemente du. Y como lo hemos visto en casos anteriores, acá simplemente tenemos que desarrollar la potencia, multiplicar por la expresión y después de eso simplemente utilizar las propiedades de la integral ya trabajadas anteriormente. En el segundo caso hacemos el mismo procedimiento. Tanto a la primera expresión como a la segunda le vamos a restar una unidad. Y luego de eso lo dejamos multiplicado de la segunda expresión por la primera en exponente 1. Por lo tanto nos queda la cosecante de x por la cotangente de x por la diferencial. Siempre vamos a tener que modificar en este caso la cotangente. La cotangente la dejamos expresada como una potencia de cotangente al cuadrado. Por lo tanto nos queda cotangente al cuadrado de x elevado a n menos 1 medio. Y lo otro queda exactamente igual a lo que estaba arriba. Una vez que ya hemos realizado eso, utilizamos la identidad trigonométrica y sabemos que la cotangente al cuadrado de x corresponde a la cosecante al cuadrado de x menos 1. Y fue exactamente la única modificación que tenemos. Lo otro está quedando igual y el exponente lo tenemos exactamente de la misma manera. Una vez que ya tenemos realizado ese proceso, realizamos una sustitución simple, donde u corresponde a la cosecante de x, y por lo tanto menos la diferencial de u corresponde a la cosecante de x por la cotangente de x. Hacemos los reemplazos y vamos a tener u al cuadrado menos 1 elevado a n menos 1 medio, y esto de acá correspondía a u elevado a m menos 1, y todo esto era, ¿no es cierto?, lo que nosotros decíamos menos de u. Pero ese menos simplemente lo pasamos antes de la integral y aquí nos quedaría simplemente la diferencial de u. Y en general es el procedimiento que tenemos que realizar para los dos casos anteriores. Revisemos un ejemplo para el caso número 7. En esta situación tenemos la multiplicación de una tangente por una secante, las potencias respectivas. Y vemos que el exponente de la tangente corresponde a un número entero positivo e impar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente a ambas situaciones le vamos a restar 1. Una unidad. Por lo tanto, como teníamos tangente al cubo, nos quedaría tangente al cuadrado de x por la secante que era a la quinta, ahora queda a la cuarta,
y queda multiplicado por secante de x, por tangente de x y por la diferencial correspondiente. Entonces, una vez que ya tenemos eso, esto va a quedar tal cual en la parte de abajo. No hicimos ninguna modificación. Simplemente utilizamos la propiedad y la propiedad nos dice de que la tangente al cuadrado de x corresponde a la secante al cuadrado de x menos una unidad. Como esta corresponde a una potencia de exponente 1, simplemente vamos a realizar la sustitución. Hacemos una sustitución simple donde u corresponde a la secante de x y por lo tanto de u corresponde a la secante de x por la tangente de x por la diferencial de x. Entonces ahí tenemos que toda esta situación viene siendo lo que era du, esto correspondería a u a la cuarta y esto correspondería a u al cuadrado. Por lo tanto, al reescribirlo nos queda como u al cuadrado menos 1 multiplicado por u a la cuarta por la diferencial de u. Y eso, realizando la distribución correspondiente, nos va a quedar como u al cuadrado por u a la cuarta es u a la sexta, por lo tanto nos queda la integral de u a la sexta con respecto a la diferencial de u, menos la integral de 1 por u a la cuarta es u a la cuarta, por lo tanto nos queda simplemente u a la cuarta de u. Y eso lo hacemos utilizando las propiedades de potencia, la integración. Le sumamos 1 al exponente como las 6, quedan 7 y queda dividido en el mismo número. Menos u elevado, como estaba elevado a 4, queda elevado a 5 y dividido en el mismo número que 5, más c, que es la constante de integración. Por lo tanto, acá lo que nos va a quedar es, al realizar la regresión, u corresponde a secante de x, por lo tanto nos quedaría secante a la séptima de x dividido en 7, menos secante a la quinta de x dividido en 5, y más la constante de integración respectiva. Y acá ya tenemos desarrollado el ejercicio que nos estaban pidiendo.